Tenemos a Carla Soler en comunicación directamente desde Chaco. Ella es mamá de Benjamín. Benjamín es un niño que padece un síndrome, así que bueno, de eso se trata. El día de hoy se conmemora este síndrome, así que bueno, vamos a hablar directamente con ella, que nos cuente un poquito en qué consiste este síndrome y bueno, todo lo que nos pueda aportar para que nuestra comunidad esté en conocimiento. ¿Cómo estás, Carla? Buen día. Hola, buen día a todo el equipo, buen día a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por darnos este espacio. Sabemos que estás en tu horario de trabajo. Bueno, Sí. vamos a tratar de no quitarte mucho tiempo. Comentarnos un poco sobre la historia de Benjamín y sobre este síndrome al cual vienen ustedes en tratamiento ya hace más de, o va a ser 5 años. Exactamente. Bueno, bien como lo contaste, bueno, yo soy tucumana, así que estoy re contenta de poder hablar y les agradezco ese espacio desde mi lugar natal, que tanto extraño. Ahora estoy viviendo en Chaco hace 8 años ya. Benjamín es chaqueño, mi hijo tiene 4 años y como bien contabas tiene una de las enfermedades más raras del mundo. Se llama síndrome de Gould, es un síndrome que afecta a todo el sistema circulatorio. No produjo en la gestación un tipo de colágeno que hizo que todas sus venas de todo el cuerpo sean tan finitas que exploten fácilmente, como para que nos podamos entender y entienda toda la audiencia. Por ejemplo, a él le pueden sangrar cualquier órgano, le puede sangrar cualquier tejido o cualquier sistema completo, puede ser un pequeño sangrado o un derrame completo. Abarca absolutamente todo el cuerpo, entonces esa es la parte más grave y bueno, peligrosa y tan poco sensible, ¿no? de la enfermedad en sí. Esta enfermedad afecta a las 700 personas en el mundo, alrededor de 700 o 800 personas en el mundo, ¿viste? No hay un número exacto todavía, pero la estadística se saca de acuerdo a la cantidad de habitantes, ¿no? Es Sí. más o menos una persona afectada cada entre 50 y 54 millones de habitantes en el mundo. Así que sería como más que una Argentina, como Sí. para ponerlo en números que entendamos todos. Y bueno, y él desde que nació, o sea, nació y es una mutación genética, por lo tanto desde el nacimiento él tiene esta enfermedad y lo acompañará a lo largo de su vida, ¿no? Como otros síndromes que son por ahí más conocidos, como síndrome de Down, entre otras, que ya hoy en día son mucho más habladas. Carla, con respecto a esta enfermedad poco frecuente, ¿cómo se viene manejando a nivel nacional? ¿Hay algún tipo de respaldo, acompañamiento económico, científico, de investigación, ahora que es tan necesario para poder abordar y profundizar esta problemática, no? Sí, la verdad que no, la verdad que no. Yo acá en lo que es Chaco y Corrientes también, que son provincias muy muy cercanas, muy vecinas, como nos pasa, es un poquito más cerca que entre Tucumán y Santiago, logré una ley hace 2 años, que hoy justamente, como bien contabas al comienzo vos, en el inicio, hoy se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Gould, ¿no? De los pequeños pocos 700, 800 afectados por la enfermedad, Sí. y en nuestra provincia, en la provincia del Benji, que es Chaco, y Corrientes, digamos, logré una ley que hoy son 2 años, una ley para poder conmemorar, concientizar y visibilizar todos los 12 de abril de cada año Sí. esta patología. En Chaco 2 años y en Corrientes desde el año pasado, sé que hoy sería el primer aniversario en Corrientes. Bien. Pero Eso, a nivel mundial es la fecha, el 12 de abril. bien. Sí, estaba leyendo que el doctor Douglas Gould es el descubridor. Exacto, el que lo descubre. Así Es un oftalmólogo, sí. Mira. Él es un oftalmólogo de Estados Unidos, él es el que generó la primer fundación. Hay solamente 2 fundaciones en el mundo. Esta, que es la primera fundación en Estados Unidos, también, si bien tienen mayor conocimiento, el mayor conocimiento sale de ahí, ¿no? Lo poco que se sabe, porque es una enfermedad que no tiene información. La información es la que se las di, así de acotada y acortada. Sí. Tampoco tiene un tratamiento, no tiene un protocolo, arrancando de ahí, y por supuesto no tiene cura. En ninguna parte del mundo hay una investigación confirmada, como encabezada y dirigida para encontrarle solución a esta enfermedad, como de ninguna otra, chicos. La verdad que son muchas las enfermedades poco frecuentes que existen en el mundo, y en nuestro país ni hablar también, y sinceramente son tan poca la cantidad de personas, de habitantes, como hablábamos, que tienen
o están afectados por ciertas enfermedades, que invertir en una investigación, ¿no? Estamos en conocimiento que requiere mucho dinero, además de equipos médicos y científicos, y en Argentina eso no se está haciendo. De hecho, cuando a mí me dieron el diagnóstico de Benja, me hicieron saber desde Buenos Aires, porque ahí lo atienden 5 clínicas allá, entre ellas Garrahan, Austral, italiano, y bueno, me hicieron saber desde entrada que Argentina no está preparado para ningún tipo de investigación y que nuestros propios profesionales, que son muy buenos de la salud, científicos también, se terminan yendo muchas veces a otros países, ¿no? Donde pueden terminar de desenvolver lo que es su vocación y su carrera y llegar a estas investigaciones que después solucionan diferentes enfermedades, pero cuando aparecen mucho más habitantes con esta afección, ¿no? Sí, Carla, me gustaría que puedas plasmar eso que conversábamos ayer, justamente de muchas veces los diagnósticos son crudos, duros, fríos, y a veces no son certeros, y ahí tiene que ver mucho lo que es el amor, el acompañamiento, y lo que justamente se desconoce, ¿no? Muchas veces este diagnóstico puede verse alterado, inclusive para el mismo diagnosticador, y vos como mamá, bueno, el papá y toda la familia que acompaña pueden ver cambios que no estaban en ese pronóstico. ¿Y qué nos puedes decir al respecto? Mira, la verdad que cuando uno tiene un diagnóstico difícil, yo como mamá abrazo 2 mundos, así lo planteo siempre, abrazo 2 mundos, abrazo el mundo de una enfermedad grave, como la que tiene mi hijo, sin cura y sin investigación hasta el momento, y al mismo tiempo abrazo el mundo de la discapacidad, porque esta enfermedad, al generar esos sangrados que les contaba, enferma los órganos y eso genera secuelas y los termina, digamos, demostrando, exponiendo esas secuelas a través de diferentes discapacidades a lo largo de su vida. Hoy Benja tiene baja visión, retraso madurativo, también retraso en la parte física, en la parte cognitiva, por supuesto, bueno, diferentes discapacidades, y a lo largo de su vida va a ir aumentando a medida que se vaya demostrando la enfermedad. Pero cuando en las familias que tenemos este tipo de diagnósticos o discapacidad, ¿no? Un diagnóstico de discapacidad simplemente sin ninguna enfermedad que acompañe, empezás a quedarte solo, ¿no? Empezás, o sea, de repente hay mucha gente que yo siempre, hace un par de años empecé a entender y a traducir este sentimiento que la verdad me entristecía muchísimo, de la cantidad de gente que se empieza a alejar, pero no todo el mundo está preparado como para contener o sobrellevar, ¿no? Estar cerca en estos momentos o en estas situaciones, y a veces de la misma familia, o sea, a veces la misma familia se empieza como a desmoronar. Yo como mamá hoy me ocupo de mi hijo, y bueno, de parte de mío, mi mamá, que ella estudió ahí en la universidad, en la Universidad Nacional, en la Tecnológica de Tucumán, y bueno, y la verdad es que ella, estando en Buenos Aires, si bien me ayuda muchísimo en las partes de las internaciones y todo, que son siempre allá en Buenos Aires, también ahora, por ejemplo, que Benja está en una recuperación, que estuvimos hace poco en Buenos Aires y en un mes tenemos que volver porque se complicaron algunas cosas. Esta recuperación cuesta muchísimo hacerlo sola, trabajar, ocuparse de otras cosas, porque Benja tiene que seguir haciendo terapias y todo, y la verdad que somos muy pocos. Antes me ponía muy triste, la verdad, pero bueno, después me fui dando cuenta de que no todo el mundo está preparado, lamentablemente, ¿no?, para acompañar estas situaciones, y hablo desde distintos aspectos: familiar, amistad, en el trabajo, en la sociedad misma, ¿no? ¿Cuántas veces vemos cuestiones relacionadas a la discapacidad, por ahí que lo que más se está empezando a ver un poco más, que la sociedad misma no se termina de acomodar y de entender y de empatizar, que es algo tan básico, ¿no?, para poder convivir entre todos? Totalmente. Ojalá todos tuviéramos la empatía que tienen justamente las personas con discapacidad o las personas con enfermedades, y no nosotros sanos, que somos bastante poco empáticos en un montón de casos. Así es, Carla. Bueno, sí, fomentar la empatía, básicamente, porque bueno, los grupos se van formando en base a las experiencias que van surgiendo, y en este caso, al ser Benjamín el único con esta patología en Sudamérica, se te complica porque estás realmente sola.
Claro, yo armé las redes sociales de él, que de paso para quienes quieran conocer bien su historia, y a él, que realmente es una personita hermosa y se van a divertir un montón porque es un niño muy alegre. Lo pueden encontrar en las redes sociales como La Sonrisa de Benjamín, así son sus redes sociales. Ahí yo voy contando su historia como si él la contara en primera persona, lo que hace que la enfermedad se vea desde otro lado. Y bueno, y bien como decías el hecho del amor. O sea, el diagnóstico es tan frío, tan crudo, como lo mencionaba, pero la verdad es que yo siempre, según los médicos, al comienzo tenés distintos tipos de personalidades en los médicos también, ¿no? Y ha habido 2 o 3 médicos que no me olvidarán nunca más, que me dijeron: tu hijo no va a caminar, no va a hablar, no va a comer solo, o sea, iba a ser literal una persona postrada, lo cual no es que no lo quería, así como él había elegido venir al mundo, sino que realmente uno espera otra cosa, es un duelo que uno hace, ¿no? Uno espera que un hijo, viste, el típico, que sea sanito, y bueno, pero si no es sanito, ¿qué? Si no es sanito no pasa nada, o sea, sí pasa, haré el duelo, haré el proceso, pero bueno, enfrentaremos lo que venga. Y tirar un pronóstico, porque yo hay una frase que me la voy apropiando cada vez más, que diagnóstico no es pronóstico, y tampoco es destino, o sea, mucho menos es destino. Yo puedo tener un diagnóstico, vos podés tener el mismo diagnóstico, y a lo largo de la vida depende de cómo tu entorno te ayude, como bien decías, el amor, la atención, las herramientas que le des a nivel terapéuticas, a nivel compañía, a nivel contención, van a hacer que esa persona se desenvuelva más o menos de acuerdo a eso. Y yo confío mucho en Benja, yo siempre les digo a los terapistas y a los médicos, a mí no me importa el diagnóstico que mi hijo tenga ni las probabilidades totalmente extremistas y horribles que plantea el diagnóstico tal como lo es, porque científicamente lo es, y soy consciente de eso. A mí lo que me importa es Benja y lo que Benja quiere hacer. Qué sé yo, hoy Benja con 4 años, hace 3 meses camina, chicos, y él no iba a caminar. También empezó a caminar siendo no vidente porque se le regeneran las cataratas en los ojos constantemente, y yo no me había dado cuenta que él no estaba viendo, pero empezó a caminar porque agudizó los otros sentidos. Y para eso, como mamá, le di desde los 2 meses de vida herramientas terapéuticas millones y alternativas, y yo misma como madre me ocupo todos los días de hacer que él y su curiosidad se expandan para que él pueda despertar lo que sea que falte despertar en el cuerpo y pueda, hacer su vida a su manera, ¿no? Es un nene que nos reímos a veces con los neurólogos porque me dicen: pero Carla, mirá las imágenes, es imposible que él hable, porque a nivel cerebral le falta un pedazo tiene una malformación cerebral, le falta un pedacito de cerebro, básicamente, que es el área del lenguaje, y dice mamá, dice caca, dice un par de palabras, ¿viste? Y bueno, lo imposible para la ciencia, que también se equivoca muchas veces, son las respuestas que yo creo que las da Dios, ¿no? Ahí es donde está Dios. Así es, qué maravilloso lo que nos compartís, Carla, te agradecemos muchísimo. Gracias. Esperemos que se pueda seguir bregando para poder seguir visibilizando y concientizando a todas las personas, principalmente acá en nuestro país, que tanto desconocimiento se tiene. Ustedes no saben, chicos, el trabajo lo que ustedes suman haciendo, permitiendo estos pequeños espacios. Yo no me canso de hablar nunca de la enfermedad de Benja y de la vida de Benja, que es maravillosa, porque él es una historia de resiliencia, de esfuerzo, de logros, de ir contra todo pronóstico, literal. Pero que ustedes como medios de comunicación nos dan un espacio a las familias o a las entidades que puedan contar estas cosas. La verdad, ustedes no saben lo importante que es, así que les agradezco un montón. Estoy muy contenta de hablar con tucumanos otra vez después de tanto tiempo, y bueno, les deseo una hermosa jornada y un hermoso fin de semana. Estaremos seguramente en contacto de nuevo. Gracias. Muchas gracias a vos, Carla, un beso gigante a la distancia, nuestro corazón y nuestro abrazo lleno de luz para Benja, para toda la familia, y principalmente para vos, que estás poniendo el cuerpo en todo esto y acompañando con infinito amor a tu hijo. Y bueno, muchas bendiciones y gracias por este espacio. Gracias por tu tiempo. A todos. Que tengan un hermoso día, chicos. Un beso enorme. Adiós.